Bienvenido a un ejemplo de una prueba de hipótesis de dos medias de población con desviaciones estándar de población conocidas. Porque hemos sabido desviaciones estándar de la población, el estadístico de prueba es un Z-score y realizamos una prueba Z de dos muestras. No una prueba T de dos muestras. Y ahora echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Asumimos grupos independientes con desviaciones estándar de población conocidas. El tiempo medio de duración de dos ceras de piso de la competencia se debe comparar. 20 pisos son aleatoriamente asignado para probar cada cera. Ambas poblaciones tienen una distribución normal. Los datos se consignan en el cuadro 10.8 infra. Tenemos la cera, la muestra número medio de meses de cera de piso dura, y tenemos la población desviación estándar. Los datos indican que cera 1 es más eficaz que la cera 2. Prueba a un nivel de significancia del 5%. Comencemos por enumerar todo de la información dada. 20 pisos son aleatoriamente asignado para probar cada cera y, por lo tanto, la muestra el tamaño para ambas ceras es de 20, lo que significa n-1 es igual a 20 y también es n-2, donde los subíndices indican qué cera. La media de la muestra para la cera 1 es de 3x/1 igual a 3. La norma de población la desviación es 0.33 sigma-1 es igual a 0.33. Ahora mirando a la cera 2, y observe cómo x-2 es 2.9, y sigma-2 es 0.36. Porque estamos probando en un nivel de significancia del 5%, alfa es igual a 0.05, y ahora vamos a determinar el nulo e hipótesis alternativas. La pregunta es, ¿el datos indican que la cera 1 es más eficaz que la cera 2? Si es más efectivo, entonces la media de la muestra será mayor que la media de la muestra para la cera 2. Y por lo tanto la alternativa hipótesis es que mu1 es mayor que mu2. Y si mu1 no es mayor que mu2, tenemos mu1 es menos que o igual a mu2, que es la hipótesis nula. Antes de determinar el z y el valor p usando el T84, echemos un vistazo a este gráfico que se muestra aquí arriba. Esta es una distribución para x-1 y menos x-2. Así que si no hay diferencia entre los medios, la diferencia es 0, por lo que tenemos 0 en el centro de la distribución. Y ahora si encontramos el diferencia de las medias de la muestra, tenemos 3 menos 2.9, que es igual a 0.1, por lo que tenemos 0.1 marcado aquí en el eje horizontal. Y, por lo tanto, el valor p es igual al área debajo de la curva, sombreado a la derecha de 0.1, lo que también indica que el valor p es igual a la probabilidad. La diferencia de significa es mayor que o igual a 0.1. Y ahora vamos a encontrar la puntuación Z y P en la T84. Para hacer esto, presionamos Stat, flecha derecha a las pruebas. Estamos realizando una prueba Z de dos muestras, no una prueba T porque hemos conocido las desviaciones estándar de las poblaciones. Queremos la opción 3. Ya he introducido la información clave, pero vamos a revisarla. La entrada es estadísticas, abajo. Sigma-1 es 0.33, abajo. Sigma-2 es 0.36, abajo, x-1 es 3, abajo, n-1 es 20, abajo. x-2 es 2.9, abajo, n-2 es 20, abajo. Estamos probando para ver si mu-1 es mayor que mu-2. Y por lo tanto seleccionamos la tercera opción, mayor que mu-2, que ya está resaltado. Si no lo fuera, lo haríamos flecha sobre, presione Enter, abajo, abajo para calcular y presione Enter. La puntuación Z es de aproximadamente 0,9157. El valor P es aproximadamente 0.1799. Grabemos esta información. Echemos un vistazo más de cerca a esta puntuación Z. Si estamos realizando esta prueba de hipótesis a mano, tomaríamos el alfa de 0.05 y determinar la puntuación Z correspondiente, que ya he hecho aquí. Observe que la puntuación Z es 1.645 donde la región de proyección está sombreado aquí a la derecha. Luego, a mano, calcularíamos la puntuación Z usando la forma en que estanque se muestra aquí en la parte inferior de la pantalla, donde de nuevo, mu1 menos mu2 se supone que es 0. Observe que obtenemos la misma puntuación Z que tuvimos en el T84 de 0.9157. Notaremos que la puntuación Z de 0,9157 sería aproximadamente aquí, fuera de la región de rechazo, lo que significa que no rechazar la hipótesis nula. Pero vamos a sacar la misma conclusión, comparando el valor P con alfa. Observe cómo es el valor P alto o mayor que alfa y cuando el valor P es alto, el nulo debe volar. O más formalmente porque el P es mayor que alfa o porque alfa es menor que el valor P, no rechazamos la hipótesis nula,
lo que significa que en el 5% nivel de significación de los datos de la muestra, ahí no es prueba suficiente para concluir que mientras tanto cera una última es más larga que la cera de dos últimos. Espero que hayas encontrado esto útil.